El título para hoy día es Jesús el Gran Maestro. El versículo de memoria es Lucas 4:32. Lucas 4:32. Miren, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Otro versículo interesante de esta semana es Lucas 8:25. Y dice, y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Otro versículo interesante, Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y último versículo que vamos a ver en esta página, Lucas 5:26. Miren lo que dice. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. 4 versículos, hay más en la lección, pero estos 4 versículos nos muestran algo especial de Jesús. Y quiero que lo lean y lo relean y encontremos qué es eso especial. ¿Qué habla? ¿De qué habla especialmente? En los 4 versículos, ¿cuál es el patrón que se ve acerca de Jesús y de su palabra? ¿Qué es lo que destaca? Su poder, eso es lo que destaca. ¿Qué más? Su autoridad. Su autoridad. Quiero que vean esto. Lo primero que destaca es, y se admiraban de su doctrina. Se maravillaban y estaban todos maravillados y todos sobrecogidos de ¿qué? De asombro. O sea, lo que hacía Jesús hacía que las personas abran los ojos de maravilla. ¡Wow! Algo está ocurriendo aquí. Algo está sucediendo aquí. Y entonces, ¿qué? ¿Y por qué? ¿Por qué se maravillaban? Miren lo que dice los versículos. Porque su palabra era con autoridad. Este versículo, y ellos decían, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Recuerden que estaban en la barca los discípulos, él estaba durmiendo, los discípulos estaban desfalleciendo de temor. ¿Y qué pasó? Y entonces le dijeron a Jesús, ¿qué pasa? Estamos desfalleciendo. Y Jesús, con una palabra, hizo calmar la tempestad. Y entonces, ¿quién es este que tiene esa autoridad? ¿Quién es ese? Y en esta otra parte, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? El endemoniado que estaba ahí en la sinagoga, que le decía, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Y Jesús le dice, cállate y sal. Y el endemoniado salió, sin hacer daño al hombre que estaba con ese espíritu. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Y en este caso, hoy hemos visto maravillas. Recordamos la historia también de un paralítico que estaba con problemas de pecado y de salud. Y los fariseos le estaban discutiendo, ¿quién es este que perdona pecados, etcétera, etcétera? Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, anda. ¿Qué es más fácil? Para que vean quién soy yo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Camina. Amén. Y él se levantó, tomó su lecho y se fue. Hoy hemos visto maravillas. Estamos viendo aquí a un Jesús, al Señor, el gran Maestro, que su palabra era con autoridad. Ese es lo primero. Enseñaba, su palabra era con autoridad.
¿Qué enseñaba con autoridad? ¿Qué enseñaba? Miren, ¿qué cosas enseñaba con autoridad? Lucas 6:20, miren lo que dice. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Miren esta otra enseñanza, Lucas 6:21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciado. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Lucas 6:22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Qué estaba tratando de enseñar con estos versículos Jesucristo? ¿Qué es lo que resalta otra vez? ¿Qué palabra resalta en estos versículos? Bienaventurados. Bienaventurados. 7 veces. Bienaventurados, 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 bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? 7 veces felices. 7 veces felices, dice mi hermano, felices, felices. Cuando vamos al diccionario de sinónimos y encontramos qué significa bienaventurados, encontramos esto: dichosos, favorecidos, agraciados, contentos, satisfechos, alegres, optimistas, esperanzados, ilusionados, afortunados, felices, benditos, gozosos. Imagínense todo lo que significa la palabra bienaventurados. Es que Jesucristo, eso es lo que quiere que nosotros tengamos: felicidad, gozo, dicha. Gozo. Todos estos sinónimos quiere Jesucristo que nosotros tengamos. Y por eso la primera enseñanza es ¿qué cosa? Un mensaje de bienaventuranza. No quiero que permanezcan tristes, no quiero que permanezcan sin felicidad. El pecado les ha borrado casi todo lo que tenían, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia, para que sean felices y felices. A mí me llama la atención de algunos versículos de ahí de la bienaventuranza, es que Jesús dice gozosos aún en medio de los problemas, en medio de las dificultades que te aborrecen, que te odien. Imagínense, gozosos, felices. Wow, el primer mensaje es de bienaventuranza. Pero si leemos todavía esos versículos, vamos a ver algunas cosas interesantes. Bienaventurados vosotros los pobres. ¿Qué está implicando aquí el apóstol Lucas? Bienaventurados los pobres. ¿Qué está implicando? Los pobres tienen necesidad siempre. Al tener necesidad siempre estás dependiendo de Dios, generalmente. Los pobres siempre tienen necesidad. Los pobres son humildes. Generalmente los pobres son humildes. Pero ¿será que el apóstol, que Lucas está hablando de los que realmente son pobres materialmente? No, dice bienaventurados en espíritu, porque ellos serán saciados. Ajá. Es un asunto bienaventurados espiritual. los pobres en espíritu. Recordemos que esto que habla Lucas es un resumen del Sermón del Monte que se encuentra en Mateo en forma extensiva, Mateo capítulo 5. Y miren cómo dice de este versículo, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres ¿en qué? En espíritu. Los pobres en espíritu, los pobres en espíritu. Y en contraste de eso, bienaventurados vosotros los pobres, Lucas añade algo especial en su capítulo. Lucas 6:24. Miren lo que dice. Mas ay de vosotros, ¿quiénes? Ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Wow. ¿Qué nos recuerda eso? ¿Alguna cosa especial de la Biblia? Apocalipsis 3:17. ¿Qué es lo que dice? Porque tú dices qué cosa, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
Vosotros los pobres en espíritu, en contra los que se creen qué cosa, ricos, no tengo necesidad de qué, de nada. Ya hemos hecho algunas comparaciones con el fariseo y el publicano. No tengo necesidad de nada. No soy como aquel que cosa, pecador. No soy como aquel pecador, bienaventurados los pobres. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, lo importante de todo esto es qué cosa, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que tienen necesidad de ¿quién? De Dios. De Dios. Bienaventurados si tienes necesidad de Dios, porque si no tienes necesidad, ¿a quién vas a acudir? A nadie. Descartas a Dios de tu vida por completo. A nadie. No Descartas necesito a nada. Dios por completo. Entonces, esa es la primera enseñanza. Bienaventurados aquellos que tienen la necesidad de Jesucristo. Pero siguen diciendo los otros versículos. Bienaventurados los que ahora tenéis, ¿qué cosa? Hambre. Hambre de justicia. Y sigue diciendo todavía, bienaventurados los que ahora lloráis. Lloráis. ¿En contraste a qué? Lucas 6:25. Ay de vosotros, los que ahora estáis, ¿qué cosa? Saciado, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Tienes suficiencia propia? Cuidado. Cuidado con eso. Tienes que estar con hambre de justicia, hambre de la palabra de Dios. Y miren lo que dice aquí. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. En contraste al ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos, ¿qué cosa? Profetas. Ay de ustedes que les alaben, que no tengan qué cosa. Personas que les digan que eso está mal. Ay de ustedes. Entonces, este es un mensaje, este mensaje es un mensaje de ánimo a aquellas personas que tienen la necesidad de Dios, que se dicen como este hombre, sé propicio Dios de mi pecador. Sé propicio Dios de mi pecador. Y todos necesitamos eso, todos los días. Señor, ayúdame. Ayúdame. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que tenemos hambre, esa hambre, Señor, ayúdame. Los que ya lloramos porque hemos hecho alguna cosa o estamos queriendo algo de Dios, y aquellos que por alguna razón estamos sufriendo las consecuencias de que de nuestra elección. Es un mensaje de ánimo. Pero no solamente queda ese mensaje de ánimo, miren lo que dice, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, ¿qué es importante de este vuestro es el reino de Dios? ¿Qué es lo importante? Si nosotros lo analizamos gramaticalmente, no dice porque será el reino de Dios tuyo. Esto está en presente, quiere decir ahora, en este momento, ya lo tienes, aceptas a Cristo y el reino de Dios está en ti. Amén. En tus manos, ahora, este es el momento de la salvación, este es el momento. Y eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿por qué bienaventurado? Porque el reino de Dios está cerca. Pero aquí pasa a otro tiempo. Miren, porque seréis, ¿qué cosa? Saciado. Porque reiréis. Porque reiréis. Si tienes necesidad de Jesucristo, Él te va a salvar en ese momento y te va, ¿qué cosa? Saciar.
te va a saciar, te va a hacer sentir gozoso, vas a estar feliz. Y miren lo que dice Lucas 6:23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es de qué calidad. Grande. Es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Gócense, gócense, ¿por qué? Ahora, gócense en este momento. ¿Por qué? Porque vuestro galardón va a ser grande, ¿dónde? En el reino En de los los cielos. Hermano, dice aquí que Imagínese. donde reina el amor, la bendición ocupa el trono. Donde reina el amor, la bendición ocupa el trono. Así es. Donde reina el amor, la bendición ocupa el trono. Qué importante es eso. Qué importante es eso de gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces es un mensaje de esperanza. Ese mensaje de Jesús con autoridad es un mensaje que nos tiene que llenar de esperanza. De esperanza. Pero la pregunta es, este gozo, esta alegría, esto, cuando estamos viviendo esta clase de vida, a veces seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí, os vituperen, os desechen vuestro nombre como malo. ¿Será que en esos momentos podemos tener este gozo? ¿Será? ¿Será que podemos tener esa clase de gozo? ¿Podría ser? Podría Es ser, difícil. dice mi hermano, pero vamos a ver un versículo especial, Filipenses 4:4. Y miren lo que dice él. Regocijaos en el Señor siempre. No cuando las cosas están Otra mal. vez os digo, ¿qué cosa? Regocijaos. Regocijaos. Y recordamos al apóstol Pablo cuando escribió esta epístola a los filipenses, ¿dónde estaba? Estaba preso. Estaba preso. Y todo lo que venía en el futuro era sombrío. Sombrío. Era para él algo que, wow, nadie quisiera vivir. Pero él decía, ¿qué cosa? No. Regocijado. Aunque esté con problemas, aunque esté regocijaos siempre en el Señor, os digo, regocijaos. Hermano, en mi experiencia, a veces en momentos difíciles de dolor o tristeza, inmediatamente viene a mi mente un himno y me pongo a cantar. Primero como que medio llorando, preocupada. Al rato me doy cuenta que ya estoy alegre, ya estoy feliz. Como que cuando uno eleva un canto a Dios, como que es una plegaria, una oración, y Dios responde. Y Así calma. es. Entonces, regocijaos. Pero otra vez otra pregunta. ¿Cómo se puede tener esta clase de sentimiento? Esa clase de sentimiento. ¿Cómo? Porque la felicidad, de acuerdo a este mensaje de felicidad, no son cosas que vienen exteriormente, sino es un acto interior. La felicidad es algo que uno lo tiene interiormente. Y por eso, aunque estés vituperiado, aunque estés maltratado, aunque estés cualquier cosa hecho, te puedes regocijar. ¿Por qué? Porque ¿Cuál Dios es el da ese secreto? sentimiento, Dios. ¿Cuál es el secreto? Dice Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo del secreto? Miren lo que dice Filipenses 4:6, un versículo más allá. Miren lo que dice. Por nada estéis, ¿qué cosa? Afanosos. Estresados, en otras palabras. Sino, ¿qué cosa? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí está el secreto. ¿Tienes problemas? A Dios. Ponlo a quién. Pon en las manos A de Dios. ¿Tienes alguna situación especial que necesitas consejo, que necesitas dirección? ¿Dónde voy a ir? Ponlo a Dios. No te desesperes. Ponlo a quién? A Dios. Y todavía dice, con acción de gracias. Ya agradece que te va a ayudar.
agradece que te va a ayudar. Imagínense, pónganlo a Dios. Por eso puedes estar tranquilo, por eso puedes estar gozoso interiormente, por eso puedes estar sin estrés. ¿Por qué? Porque lo estás poniendo en las manos de aquel que lo puede hacer todo. De aquel que sabe qué es lo que necesitamos en ese momento de aflicción que tenemos. Qué hermoso es escuchar eso de el apóstol. Hay una frase que se ha hecho muy común, pero que se aplica aquí para nosotros, es no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y miren lo que dice todavía Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa, ¿qué cosa? Todo entendimiento. No comprendemos. ¿Cómo puedo estar contento, alegre cuando tengo problemas? ¿Cómo puedo estar con una felicidad interior cuando tengo problemas? Es que esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que, wow, inexplicable. Hermano, lo lindo es de que primer y principal, Dios no ha fallado nunca a nadie. Segundo, lo que Él dice es. Tercero, Él dice que soy defectuoso y que aún así defectuoso me puede usar. Bendito sea el Señor, y aquí estamos a la orden. Amén. Y nos puede usar y nos puede dar lo que necesitamos. A veces no comprendemos cómo actúa, pero actúa. Amén. Y tenemos que estar con esa seguridad. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Jesús, nuestro gran Maestro. Oh, no, quería nada más decir que cuando llegamos a entender que Dios es un Padre de amor, que nos ama de tal manera que envió a su único Hijo en rescate nuestro, ahí es donde logramos darnos cuenta de que todo el cielo está preocupado por nosotros, por nuestro bien. Amén. Y esa confianza que podemos llegar a tener en Dios va a depender de cuán cerca estamos con Él, cuán relacionados estamos con Él, cuánta confianza tenemos en Él. Cuando logramos entender que Él es un Padre que nos ama tanto, que quiere lo mejor para nosotros, todas las cosas van a obrar para bien, a nuestro favor. Aunque aparentemente no se vean nubes, el cielo se torne gris, eso va a obrar para bien, porque Dios nos ama, y a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Amén, amén, amén. Importante, esos son los mensajes de Dios. ¿Qué mensaje más? Miren Lucas 6:27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen. Miren, este mensaje es increíble. Y miren lo que dijo Jesús, Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lucas 10:26 y 27. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, practícalo. Pregunta interesante aquí. ¿Qué tiene que ver este versículo con estos tres versículos? ¿Qué relación hay? Especialmente cuando decimos amad, haced el bien. ¿Qué relación vemos ahí? ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con esto? Hermano, yo entiendo que quiere decirnos que no es necesario o no basta tener el conocimiento, sino practicarlo, vivirlo. Vivir de esa manera, hacer una experiencia propia. Hacer una experiencia propia. Miren, amad y hacer discípulos hacer el bien, es tan importante que tiene que ver con una cosa importante.
haciendo ¿qué cosa? Heredaré la vida eterna. Tiene que ver con la vida eterna. Aparentemente este intérprete de la ley estaba pensando, ¿qué cosas tengo que hacer para ganar el reino? Para ganar, porque la pregunta es eso, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Biblia, en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió diciendo, ¿qué cosa? Amarás al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley del amor. Amad a vuestro enemigo, haced el bien. Amad, haced el bien. Lo complicado se hace aquí porque dice, haced bien a los que os aborrecen. Nos coloca al humano en una situación contradictoria en forma completa. Nosotros estamos acostumbrados a hacer el bien a quien me hace el bien. Y como al que me hace mal le voy a hacer un bien. Es todo un estilo de vida, que el único que puede lograr hacerla en el hombre es Cristo en su corazón, completamente. Yo estaba mirando lo que dice Lucas ahí, y yo creo que lo que Jesús quiso decirnos es que realmente es imposible como humanos hacerlo. Es imposible, pero ahí está la clave. O sea, lo primero que hay que hacer, o el primer paso es tener una relación con Dios, amar a Dios de todo corazón. Cuando eso sucede en nuestra vida, entonces nosotros podremos hablar al prójimo, podemos amar a nuestro enemigo, porque de otra manera sería muy imposible. Y él lo sabía, y por eso respondió que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué eso importante? ¿Por qué a tu prójimo como a ti mismo? Y él mismo lo respondió, Lucas 6:31, miren lo que dice. Y como queréis que hagan los hombres ¿con quién? Con vosotros. Con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro. La regla de oro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sobre todo porque uno no se quiere hacer daño a uno mismo. Miren eso. Miren esa relación. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué quieres que los hombres hagan contigo? Haz lo mismo, como a ti mismo. Pero todavía hay algo especial. Lucas 10:29, miren lo que dice. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le dice, ¿qué cosa? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aquí algo recalca la lección, un hombre. Cualquier persona. No, ¿qué cosa? No un sacerdote, no un levita, no un samaritano. Cualquier hombre. Cualquier ser humano. Hemos visto en lecciones pasadas que Jesucristo, Dios, ha venido a romper esas barreras divisionistas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Aconteció que descendió un sacerdote y vio a este que estaba mal, ¿y qué pasó? Pasó de largo. Pasó de largo. Un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y finalmente, ¿qué? Un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Si nosotros pensamos esto y en el ama tus enemigos, los
samaritanos se llevaban bien con los judíos. Eran enemigos. Ahí vamos la historia. Ahí vamos la historia especial. No se llevaban bien y aquí está el ejemplo de amor. De amor. Y entonces Lucas 10:34, ¿qué hizo el samaritano? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y sabemos el resto de la historia. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de este mensaje de Dios? ¿Qué es lo importante acerca del amor? ¿Qué es? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Amar aún a nuestros enemigos. Amar a los enemigos, dice mi hermana. Ahí está. Pero ¿qué más? ¿Qué nos enseña este versículo? ¿Qué nos enseña? Tal vez esto nos va a ayudar. Miqueas 6:8. Miren qué dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo único que nos pide es que este es un mensaje de amor práctico. No lo que yo creo, no lo que yo digo, sino qué es lo que hago. ¿Qué es lo que hago? Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esa es una historia imposible de creer, ¿cierto? Lo que ese samaritano hizo con un desconocido. Imposible, pero se puede. Y mis hermanos, esto es lo que Dios quiere de nosotros como cristianos. Esto es lo que quiere. Y ojalá que nosotros podamos meditar en estas historias, que podemos meditar en que la enseñanza de Dios con autoridad es un mensaje de felicidad, un mensaje de ánimo, de esperanza, de amor práctico para que nosotros un día estemos en el cielo. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos. Amén. El título para hoy día es Jesús el Gran Maestro. El versículo de memoria es Lucas 4:32. Lucas 4:32. Miren, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Otro versículo interesante de esta semana es Lucas 8:25. Y dice, y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Otro versículo interesante, Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y último versículo que vamos a ver en esta página, Lucas 5:26. Miren lo que dice. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. 4 versículos, hay más en la lección, pero estos 4 versículos nos muestran algo especial de Jesús. Y quiero que lo lean y lo relean y encontremos qué es eso especial. ¿Qué habla? ¿De qué habla especialmente? En los 4 versículos, ¿cuál es el patrón que se ve acerca de Jesús y de su palabra? ¿Qué es lo que destaca? Su poder, eso es lo que destaca. ¿Qué más? Su autoridad. Su autoridad. Quiero que vean esto. Lo primero que destaca es, y se admiraban de su doctrina. Se maravillaban y estaban todos maravillados
y todos sobrecogidos ¿de qué? De asombro. O sea, lo que hacía Jesús hacía que las personas abran los ojos de maravilla. ¡Wow! Algo está ocurriendo aquí. Algo está sucediendo aquí. Y entonces, ¿qué? ¿Y por qué? ¿Por qué se maravillaban? Miren lo que dice los versículos. Porque su palabra era con autoridad. Este versículo. Y ellos decían, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Recuerden que estaban en la barca los discípulos, él estaba durmiendo, los discípulos estaban desfalleciendo de temor. ¿Y qué pasó? Y entonces le dijeron a Jesús, ¿qué pasa? Estamos desfalleciendo. Y Jesús, con una palabra, hizo calmar la tempestad. Y entonces, ¿quién es este que tiene esa autoridad? ¿Quién es ese? Y en esta otra parte, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? El endemoniado que estaba ahí en la sinagoga, que le decía, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Y Jesús le dice, cállate y sal. Y el endemoniado salió, sin hacer daño al hombre que estaba con ese espíritu. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Y en este caso, hoy hemos visto maravillas. Recordamos la historia también de un paralítico que estaba con problemas de pecado y de salud. Y los fariseos le estaban discutiendo, ¿quién es este que perdona pecados, etcétera, etcétera? Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados o levántate, anda? ¿Qué es más fácil? Para que vean quién soy yo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Camina. Y él se levantó, tomó su lecho y se fue. Hoy hemos visto maravillas. Estamos viendo aquí a un Jesús, al Señor, el gran Maestro, que su palabra era con autoridad. Ese es lo primero. Enseñaba, su palabra era con autoridad. ¿Qué enseñaba con autoridad? ¿Qué enseñaba? Miren, ¿qué cosas enseñaba con autoridad? Lucas 6:20, miren lo que dice. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Miren esta otra enseñanza, Lucas 6:21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciado. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Lucas 6:22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Hambre hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Tienes suficiencia propia? Cuidado con eso. Tienes que estar con hambre de justicia, hambre de la palabra de Dios. Y miren lo que dice aquí. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. En contraste al ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos, ¿qué cosa? Profetas. Ay de ustedes que les alaben, que no tengan qué cosa. Personas que les digan que eso está mal. Ay de ustedes. Entonces, este es un mensaje, este mensaje es un mensaje de ánimo a aquellas personas que tienen la necesidad de Dios, que se dicen como este hombre, sé propicio Dios de mi pecador. Sé propicio Dios de mi pecador. Y todos necesitamos eso, todos los días. Señor, ayúdame.
ayúdame. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que tenemos hambre, esa hambre, Señor, ayúdame. Los que ya lloramos porque hemos hecho alguna cosa o estamos queriendo algo de Dios, y aquellos que por alguna razón estamos sufriendo las consecuencias de nuestra elección. Es un mensaje de ánimo. Pero no solamente queda ese mensaje de ánimo, miren lo que dice: porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, ¿qué es importante de este vuestro es el reino de Dios? ¿Qué es lo importante? Si nosotros lo analizamos gramaticalmente, no dice porque será el reino de Dios tuyo. Esto está en presente, quiere decir ahora, en este momento, ya lo tienes, aceptas a Cristo y el reino de Dios está en ti. Amén. En tus manos, ahora, este es el momento de la salvación, este es el momento. Y eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿por qué bienaventurado? Porque el reino de Dios está cerca. Pero aquí pasa a otro tiempo. Miren, porque seréis, ¿qué cosa? Saciado. Porque reiréis. Porque reiréis. Si tienes necesidad de Jesucristo, Él te va a salvar en ese momento y te va, ¿qué cosa? Saciar. Te va a saciar, te va a hacer sentir gozoso, vas a estar feliz. Y miren lo que dice Lucas 6:23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es de qué calidad. Grande. Es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Gócense, gócense, ¿por qué? Ahora, gócense en este momento. ¿Por qué? Porque vuestro galardón va a ser grande, ¿dónde? En el reino En de los los cielos. Hermano, dice aquí que Imagínese. donde reina el amor, la bendición ocupa el trono. Donde reina el amor, la bendición ocupa el trono. Así es. Donde reina el amor, la bendición ocupa el trono. Qué importante es eso. Qué importante es eso de gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces es un mensaje de esperanza. Ese mensaje de Jesús con autoridad es un mensaje que nos tiene que llenar de esperanza. De esperanza. Pero la pregunta es, este gozo, esta alegría, cuando estamos viviendo esta clase de vida, a veces seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí, os vituperen, os desechen vuestro nombre como malo. ¿Será que en esos momentos podemos tener este gozo? ¿Será? ¿Será que podemos tener esa clase de gozo? ¿Podría ser? Podría Es ser, difícil. dice mi hermano, pero vamos a ver un versículo especial, Filipenses 4:4. Y miren lo que dice él: regocijaos en el Señor siempre. No cuando las cosas están Otra mal. vez os digo, ¿qué cosa? Regocijaos. Regocijaos. Y recordamos al apóstol Pablo cuando escribió esta epístola a los filipenses, ¿dónde estaba? Estaba preso. Estaba preso. Y todo lo que venía en el futuro era sombrío. Sombrío. Era para él algo que, wow, nadie quisiera vivir. Pero él decía, ¿qué cosa? No. Regocijado. Aunque esté con problemas, aunque esté de la ley, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lucas 10, 26 y 27. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás.
practícalo. Pregunta interesante aquí. ¿Qué tiene que ver este versículo con estos 3 versículos? ¿Qué relación hay? Especialmente cuando decimos, amad, haced el bien. ¿Qué relación vemos ahí? ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con esto? Bueno, yo entiendo que quiere decirnos que no es necesario o no basta tener el conocimiento, sino practicarlo, vivirlo. Vivir de esa manera, hacer una experiencia propia. Vivir, hacer una experiencia propia. Miren, amad y haced discípulos haced el bien, perdón, es tan importante que tiene que ver con una cosa importante. Haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Tiene que ver con la vida eterna. Aparentemente este intérprete de la ley estaba pensando, ¿qué cosas tengo que hacer para ganar el reino? Para ganar, porque la pregunta es eso, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Biblia, en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió diciendo, ¿qué cosa? Amarás al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley del amor. Amad a vuestro enemigo, haced el bien. Amad, haced bien. Lo complicado se hace aquí porque dice, haced bien a los que os aborrecen. Nos coloca al humano en una situación contradictoria en forma completa. Nosotros estamos acostumbrados a hacer el bien a quien me hace el bien. Y como al que me hace mal le voy a hacer un bien. Es todo un estilo de vida, que el único que puede lograr hacerla en el hombre es Cristo en su corazón, completamente. Yo estaba mirando lo que dice Lucas ahí y yo creo que lo que Jesús quiso decirnos es que realmente es imposible como humanos hacerlo. Es imposible, pero ahí está la clave. O sea, lo primero que hay que hacer, o el primer paso es tener una relación con Dios, amar a Dios de todo corazón. Cuando eso sucede en nuestra vida, entonces nosotros podremos hablar al prójimo, podemos amar a nuestro enemigo, porque de otra manera sería muy imposible. Y él lo sabía, y por eso respondió que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué eso importante? ¿Por qué a tu prójimo como a ti mismo? Y él mismo lo respondió, Lucas 6:31, miren lo que dice. Y como queréis que hagan los hombres ¿con quién? Con vosotros. Con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro. La regla de oro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sobre todo porque uno no se quiere hacer daño a uno mismo. Miren eso. Miren esa relación. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué quieres que los hombres hagan contigo? Haz lo mismo, como a ti mismo. Pero todavía hay algo especial. Lucas 10:29, miren lo que dice. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le dice, ¿qué cosa? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aquí algo recalca la lección, un hombre. Cualquier persona, no qué cosa, no un sacerdote, no un levita, no un samaritano, cualquier hombre.
cualquier ser humano. Hemos visto en lecciones pasadas que Jesucristo, Dios, ha venido a romper esas barreras divisionistas. Pero ¿qué pasa por causa del Hijo del Hombre? ¿Qué estaba tratando de enseñar con estos versículos Jesucristo? ¿Qué es lo que resalta otra vez? ¿Qué palabra resalta en estos versículos? Bienaventurado. Bienaventurados. 7 veces. Bienaventurados, 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 bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? 7 ¿Cómo? veces felices. 7 veces felices, dice mi hermano, felices, felices. Cuando vamos al diccionario de sinónimos y encontramos qué significa bienaventurados, encontramos esto: dichosos, favorecidos, agraciados, contentos, satisfechos, alegres, optimistas, esperanzados, ilusionados, afortunados, felices, benditos, gozosos. Imagínense todo lo que significa la palabra bienaventurados. Es que Jesucristo, eso es lo que quiere que nosotros tengamos: felicidad, gozo, dicha. Gozo. Todos estos sinónimos quiere Jesucristo que nosotros tengamos. Y por eso la primera enseñanza es ¿qué cosa? Un mensaje de bienaventuranza. No quiero que permanezcan tristes, no quiero que permanezcan sin felicidad. El pecado les ha borrado casi todo lo que tenían, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia, para que sean felices y felices. A mí me llama la atención de algunos versículos de ahí de la bienaventuranza, es que Jesús dice gozosos aún en medio de los problemas, en medio de las dificultades que te aborrecen, que te odien. Imagínense, gozosos, felices. Wow, el primer mensaje es de bienaventuranza. Pero si leemos todavía esos versículos, vamos a ver algunas cosas interesantes. Bienaventurados vosotros los pobres. ¿Qué está implicando aquí el apóstol Lucas? Bienaventurados los pobres. ¿Qué está implicando? Los pobres tienen necesidad siempre. Al tener necesidad siempre estás dependiendo de Dios, generalmente. Los pobres siempre tienen necesidad. Los pobres son humildes. Generalmente los pobres son humildes. Pero ¿será que el apóstol, que Lucas está hablando de los que realmente son pobres materialmente? No, dice es bienaventurados los en espíritu, porque ellos serán saciados. Ajá. Los Es un asunto bienaventurados espiritual. los pobres En en espíritu. espíritu. Recordemos que esto que habla Lucas es un resumen del Sermón del Monte que se encuentra en Mateo en forma extensiva, Mateo capítulo 5. Y miren cómo dice de este versículo, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres ¿en qué? En espíritu. Los pobres en espíritu, los pobres en espíritu. Y en contraste de eso, bienaventurados vosotros los pobres, Lucas añade algo especial en este su capítulo. Lucas 6:24. Miren lo que dice. Mas ay de vosotros, ¿quiénes? Ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Wow. ¿Qué nos recuerda eso? ¿Alguna cosa especial de la Biblia? Apocalipsis 3:17. ¿Qué es lo que dice? Porque tú dices ¿qué cosa? Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Vosotros los pobres en espíritu, en contra los que se creen ¿qué cosa? Ricos, no tengo necesidad de ¿qué? De nada. Ya hemos hecho algunas comparaciones con el fariseo y el publicano. No tengo necesidad de nada. No soy como aquel ¿qué cosa? Pecador. No soy como aquel pecador. Bienaventurados los pobres. De ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo?
Entonces, lo importante de todo esto es qué cosa, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que tienen necesidad de ¿quién? De Dios. De Dios. Bienaventurados si tienes necesidad de Dios, porque si no tienes necesidad, ¿a quién vas a acudir? A nadie. Descartas a Dios de tu vida por A completo. nadie. No Descartas necesito a nada. Dios por completo. Entonces, esa es la primera enseñanza. Bienaventurados aquellos que tienen la necesidad de Jesucristo. Pero siguen diciendo los otros versículos. Bienaventurados los que ahora tenéis, ¿qué cosa? Hambre. Hambre de justicia. Y sigue diciendo todavía, bienaventurados los que ahora lloráis. Lloráis. ¿En contraste a qué? Lucas 6:25. Ay de vosotros, los que ahora estáis, ¿qué cosa? Saciado, porque tendréis de... Regocijaos siempre en el Señor, os digo, regocijaos. Hermano, en mi experiencia, a veces en momentos difíciles de dolor o tristeza, inmediatamente viene a mi mente un himno y me pongo a cantar. Primero como que medio llorando, preocupada. Al rato me doy cuenta que ya estoy alegre, ya estoy feliz. Como que cuando uno eleva un canto a Dios, como que es una plegaria, una oración y Dios responde. Y Así calma. es. Entonces, regocijaos, regocijaos. Pero otra vez otra pregunta. ¿Cómo se puede tener esta clase de sentimiento? Esa clase de sentimiento. ¿Cómo? Porque la felicidad, de acuerdo a este mensaje de felicidad, no son cosas que vienen exteriormente, sino es un acto interior. La felicidad es algo que uno lo tiene interiormente. Y por eso, aunque estés vituperiado, aunque estés maltratado, aunque estés cualquier cosa hecho, te puedes regocijar. ¿Por qué? Porque ¿cuál Dios es el da ese secreto? sentimiento, Dios. ¿Cuál es el secreto? Dice Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo del secreto? Miren lo que dice Filipenses 4:6, un versículo más allá. Miren lo que dice. Por nada estéis, ¿qué cosa? Afanosos. Estresados, en otras palabras. Sino, ¿qué cosa? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí está el secreto. ¿Tienes problemas? Ponlo aquí. Ponlo en las manos de Dios. ¿Tienes alguna situación especial que necesitas consejo, que necesitas dirección? ¿Dónde voy a ir? Ponlo a Dios. No te desesperes. Ponlo a quién, a Dios. Y todavía dice, con acción de gracias. Ya agradece que te va a ayudar. Agradece que te va a ayudar. Imagínense, pónganlo a Dios. Por eso puedes estar tranquilo. Por eso puedes estar gozoso interiormente. Por eso puedes estar sin estrés. ¿Por qué? Porque lo estás poniendo en las manos de aquel que lo puede hacer todo. De aquel que sabe qué es lo que necesitamos en ese momento de aflicción que tenemos. Qué hermoso es escuchar eso de el apóstol. Hay una frase que se ha hecho muy común, pero que se aplica aquí para nosotros, es no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a Dios, dile a tu problema cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y miren lo que dice todavía Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa, ¿qué cosa? Todo entendimiento. No comprendemos. ¿Cómo puedo estar contento, alegre, cuando tengo problemas? ¿Cómo puedo estar con una felicidad interior cuando tengo problemas? Es que esa es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Que, wow, inexplicable. Hermano, lo lindo es de que, primer y principal, Dios no ha fallado nunca a nadie. Segundo, lo que Él dice es. Tercero, Él dice que soy defectuoso y que aún así defectuoso me puede usar.
Bendito sea el Señor, y aquí estamos a la orden. Amén. Y nos puede usar y nos puede dar lo que necesitamos. A veces no comprendemos cómo actúa, pero actúa. Amén. Y tenemos que estar con esa seguridad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Jesús, nuestro gran Maestro. No, quería nada más decir que cuando llegamos a entender que Dios es un Padre de amor, que nos ama de tal manera, que envió a su único Hijo en rescate nuestro, ahí es donde logramos darnos cuenta de que todo el cielo está preocupado por nosotros, por nuestro bien. Amén. Y esa confianza que podemos llegar a tener en Dios va a depender de cuán cerca estamos con Él, cuán relacionados estamos con Él, cuánta confianza tenemos en Él. Cuando logramos entender que Él es un Padre que nos ama tanto, que quiere lo mejor para nosotros, todas las cosas van a obrar para bien, a nuestro favor. Aunque aparentemente no se vean nubes, el cielo se torne gris, eso va a obrar para bien, porque Dios nos ama, y a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Amén, amén, amén. Importante, esos son los mensajes de Dios. ¿Qué mensaje más? Miren Lucas 6:27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen. Miren, este mensaje es increíble. Y miren lo que dijo Jesús, Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete